Hola, mi nombre es Humberto Noriega y te invito a ver mi capítulo con Araceli en Mente de Campeón. Campeón. Un campeón es resiliente, disciplinado y comprometido. Una persona con fuerza de voluntad y hábitos inquebrantables. Toma decisiones inteligentes, cómo se alimenta, cómo invierte su tiempo y de quiénes se rodea. Creo firmemente que todos y todas podemos ser campeones, así que platicaré con los mejores atletas de México para motivarnos, desaprender y aprender con ellos. Estoy convencida que las características que desarrolla un campeón se pueden trasladar a nuestras vidas para ser mejores emprendedores, atletas, creadores y mejores seres humanos. Construye junto conmigo una mente de campeón. Yo soy Araceli Moguel, host de Mente de Campeón, un podcast de Café Sangre Azul. En la mañana, mientras hacía una meditación guiada por Deepak Chopra, una frase se me quedó muy grabada. You are known by the company you keep. Y profundizaba en el impacto que tienen las personas de las que nos rodeamos. Me hizo todo el sentido del mundo y me llevó a reflexionar sobre la influencia de las personas con las que compartimos nuestro tiempo, pues inconscientemente tienen impacto directo en la forma en la que pensamos e incluso en nuestras creencias. Aunque no siempre podemos elegir quiénes nos rodean, como familiares, compañeros de trabajo o compañeros de escuela, me di cuenta de que sí tenemos control sobre algo crucial: los estímulos que recibimos en redes sociales. El simple acto de seguir a alguien, de ese botoncito de follow en redes sociales, puede cambiar significativamente nuestra perspectiva, pues hay personas que aportan, que motivan y que nos demuestran que sí se puede. El cómo sí se puede, y a veces hasta tenemos acceso directo a la vida cotidiana de ellos y ellas, para conocer y aplicar hábitos positivos a nuestras vidas. Una de las cuentas que sigo es ejemplo de resiliencia y pasión por el deporte. Hoy tengo el privilegio de conversar con él, alguien que vive con equilibrio y demuestra fortaleza mental. Él es originario de Tijuana, Baja California, y ha marcado su trayectoria como un destacado atleta de fútbol americano. No solo ha dejado huella en la UTLAP, donde fue estrella con los Aztecas, sino que también ha brillado en competencias nacionales e internacionales, representando a México en flag football y destacándose en la LFA con los Raptors. Este gran receptor, que por cierto es muy completo, no solo demuestra habilidades excepcionales en cada jugada, sino que también contribuye significativamente como un líder dentro y fuera del campo. Además de su exitosa carrera en el fútbol americano, este atleta ha competido en el programa Hexatlón, y aquí estamos emocionados y emocionadas de verlo pronto en la 8ª temporada. Su historia es una fuente de inspiración y muestra el poder del deporte para impactar y tocar vidas. Él es Humberto Noriega. Humberto, bienvenido a Mente de Campeón, ¿cómo estás? Hola, Araceli, muy bien, muchísimas gracias. Nada, pues a ver, qué bonitas palabras, la verdad es que hasta se me puso la piel chinita de escuchar, siempre que escuchas a alguien como que referirse de buena manera, de bonita manera de tu persona, pues es algo muy bonito, ¿no? Y hace pues que te des cuenta que todo vale la pena, porque si hay personas allá afuera que justamente como tú acabas de comentar, puedes llegar a cambiarles la vida en cuanto a la perspectiva se refiere, ¿no? Con una simple acción. Entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí contigo para platicar un ratito. No, hombre, yo feliz, siempre como doy el por qué o cómo es que llegué a los atletas y las atletas que entrevisto, hay varias historias. Este en particular es porque yo quería hablar de fútbol americano, o sea, no sé mucho al respecto, pero sí ¿Ok? sabía que quería un atleta en el podcast, y tenemos un amigo en común que se llama Aldo Lázari, que le mando saludos, que me encanta la amistad que tienen, porque en particular como ustedes una dinámica de que si alguien triunfa, yo veo que todos repostean a esa persona, a esos amigos, ¿no? Entonces me gusta Sí. mucho porque aparte que se celebran, ¿no? Como sus logros y sus éxitos. Vi por ahí que practicabas americano y de que te di follow, y la verdad es que justo lo que comentaba, ¿no? Es como te abre las puertas a conocer el cómo se llega hasta allá. Y realmente, bueno, yo quería que estuviera más maduro el podcast para ya poder tener bases de invitarte,
Y la verdad es que me pidieron que hiciera preguntas como más profundas, más fuertes, por así decirlo, Ok. que a veces las básicas. Y pues me tocó iniciar contigo. Y mira, no sé qué tan bueno sea o qué tan malo, pero, o sea, te vemos, un atleta de la UDLAP, y yo soy enemiga de los prejuicios, pero la verdad es que estamos rodeados de ellos, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. seguramente, o sea, cuando te ven o cuando, ajá, o sea, ven a Humberto Noriega, se generan un prejuicio hacia ti de que seguro la tiene bien fácil este chavo, Sí. que lo que quieras que te rodea, ¿no? El entorno que te rodea. Y yo, haciendo mi tarea, escuchando las entrevistas, pues no la tuviste nada fácil y realmente pasaste por muchísimos obstáculos de cualquier perspectiva o prejuicio que pueda tener alguien. Entonces me gustaría que tú me platicaras de primera mano quién es Humberto Noriega y cómo has logrado estar hasta donde estás en este momento, que es referente del fútbol americano en México, representante del flag football y todo lo que ya dijimos, ¿no? Entonces, o sea, a quitar todos estos prejuicios en este momento. Y eso solamente es una parte, ¿no? Lo que bien tú acabas de comentar, es una realidad que la gente suele pensar lo primero que se le viene a la mente o tal vez lo que escucha de otra persona cuando no tiene como el gusto de conocerte. Y ese es un lado, ¿no? La opinión de la gente de poder decir que a lo mejor la tiene muy fácil, pero también está también, o sea, el otro lado en donde una cosa es qué tan fácil o qué tan difícil llegan las cosas a ti, pero en el otro sentido me refiero a que la gente piensa que tienes una mala actitud, que no eres abierto como a conocer o como a compartir con la gente. Es decir, en pocas palabras, que eres un mamón, ¿no? Entonces, está como esta parte de pensar que tu persona es así y está también la otra parte que tú comentas de pensar que todo ha sido demasiado fácil, ¿no? La realidad es que nada ha sido fácil y sigue sin ser fácil, ¿no? La realidad es que el día de hoy, a mis 32 años, después de haber tenido la oportunidad de vivir muchas experiencias, de haber pasado por altas y bajas, como que la vida me sigue poniendo esas pruebas y esos obstáculos enfrente que sé que voy a pasar, pero a lo que voy es que el camino como que no termina nunca, ¿no? Y la realidad es que me he llegado a dar cuenta que eso es la vida, o sea, es incontrolable el hecho de poder no sufrir este tipo de cuestiones, ¿no? Empezando y a grandes rasgos para contarte más o menos cómo va esto, cómo lograr estar aquí el día de hoy. Tengo aproximadamente 14 años ya viviendo en Puebla. Yo llegué becado a la ciudad de Puebla al 100% en una beca. Es decir, entonces desde ahí empezamos a decir que no fue nada sencillo, porque seguramente si yo no hubiera trabajado durante mi niñez y durante mi adolescencia, no hubiera tenido la oportunidad de de venir a Puebla a estudiar en una de las mejores universidades, porque no hubiera tenido los recursos para pagar una universidad tan cara como la es esta, ¿no? Entonces, pues muchos años desde pequeño, empezar a los 12 años en este deporte. Me acuerdo que cuando yo en mis principios me daba miedo porque es un deporte de contacto. Entonces, pues la realidad es que yo estaba muy chico, entonces me acuerdo de esos momentos en donde, como todo en la vida, cuando empiezas a hacer algo por primera vez, te da miedo, te da mucho nervio, y llega un momento en donde lo dominas y ya es como tan cotidiano y tan fácil, o sea, entre comillas fácil porque ya es algo que sabes hacer, pero eso no Ujú. quita que todos los días tengas que hacer como un gran esfuerzo, ¿no? Entonces, como gracias a todo este esfuerzo, a estar como no quitando el dedo de reglón a temprana edad, por así decirlo, fue que en su momento, a los 18 años, pude conseguir una beca para venir a Puebla, y que sería, sin darme cuenta yo en ese momento, lo que cambió mi vida, o sea, un antes y un después en mi vida, ¿no? El hecho de poder salir de mi ciudad, el hecho de estar lejos de mi familia, pues de regarla también, de cometer muchos errores y de, no quiero decir solo por completo, pero pues sí, solo porque no puedes, no es como que te puedes ir a casa de tu mamá o te puedes ir a casa de una Ujú. tía o con tu hermana. O sea, si me explico, no tienes como este núcleo, por así decirlo, cuando estás en el mismo lugar que tu familia, ¿no? Entonces me tocó crecer así, solo aprendiendo. Cometí muchísimos errores, no te voy a decir que no, pero como que todo esto es lo que me ha llevado al día de hoy poder voltear hacia atrás y tener muchísimas experiencias como estas, que justamente, como tú ya bien comentabas, es lo que junta o lo que generaliza mi currículum, ¿no? El hecho de poder haber sido uno de los mejores jugadores de Aztecas, que es un gran equipo, el conseguir 3 campeonatos ahí, después ir a jugar a Canadá, ir a jugar a Europa, representar a mi país, a México en el flag football, ahorita con lo de Hexatlón, que también algo muy valioso que saqué de eso, y es algo que se me queda súper guardado, es que yo platicando con mi mamá después de esta experiencia en Hexatlón,
tú sabes que las familias son complicadas y son difíciles, sobre todo en estos tiempos, ¿no? No sé tú, pero por ejemplo, yo tengo la memoria de hace 20 años cuando toda la familia siempre se juntaba, cuando los domingos era como en la casa de la abuelita, con todos los primos y así. Y la realidad es que ahora ya no se vive eso de la misma manera, ¿no? Ujú. Entonces, algo que me tocó demasiado el corazón fue que yo platicando con mi mamá, me hizo entender y explicándome como todo lo que había pasado es que el fenómeno de yo haber estado en Exatlón, de haber tenido una muy buena semana, ella sentía que había juntado a toda la familia, que había despertado como Ah, esa ajá, llama de estar nuevamente todos juntos, sí. en una sola voz, como que gritándome, como que echándome porras. Entonces, como que lejos de todo lo que yo pude haber conseguido por eso, o lo que pueda conseguir, algo y se me pone la piel chinita, algo de lo que más me gustó y de lo que más rescato de esto es ese hecho, ¿no? El poder escuchar a mi mamá platicarme de cómo la familia se juntaba y todo quedaba fuera, ¿no? Sí. Situaciones entre familiares, pleitos, lo que sea, todo eso quedaba fuera de la puerta y mientras estaban todos juntos era pues gritar y volverse locos y gritando mi nombre, ¿no? Entonces, siento que esas son las cosas que realmente valen la pena y por lo que digo, wow, o sea, todo el esfuerzo durante muchos años por este tipo de cuestiones es lo que me hace pues seguir adelante, ¿no? Seguir metiéndole como esa gasolina a mi cuerpo y seguir trabajando en ese sentido, porque todavía no estoy donde quiero estar, todavía no he llegado a ese punto, pero sí me estoy dando la tarea de tratar de disfrutar todo lo que me llega en el momento y también el sentirme afortunado primero de estar vivo, yo creo que eso es lo primero y después de poder vivir tantas experiencias tan padres, de conocer a gente increíble y sobre todo, Araceli, de impactar. O sea, a mí el hecho de impactar a la gente, de motivar a la gente, así sea una persona, es increíble. Entonces, eso es precisamente lo que a mí me sigue moviendo para seguir y para no quitar el dedo del renglón en ese sentido. Qué padre. Para empezar, desde que el deporte no tiene como tanta representación, porque no es un deporte que como el fútbol, soccer, ¿no? De que todo el Sí, mundo aspira hacia ello y también es porque no hay mucha representación, entonces de ahí ya es como, es una figura aspiracional y la verdad es que lo estás logrando, lo estás haciendo muy bien. Aquí desmontaste varios estereotipos y prejuicios que había por ahí, por ejemplo, desde que tú dices del Outlap, ¿no? Yo soy borrego. Pero no, fíjate, te voy a contar una historia súper rápida para que, o sea, también dimensiones lo increíble. Te piden promedio, supongo, ¿no? Nada más es como el deporte o solamente con el sí. deporte. Sí, no, tienes que llevar un promedio base como para mantener tu beca. Sí, O sea, claro. tienes que cumplir como en la parte académica y en la parte deportiva. Pero, por ejemplo, en la UTLA siempre le dan prioridad a lo académico. Entonces, eso es algo muy bueno y que por supuesto le tenías que echar muchísimas ganas porque una cosa iba de la mano de la otra, ¿no? Entonces no podías prácticamente aflojarle a una porque te iba a imposibilitar de tener la otra, por así decirlo. Claro, sí, y es que, o sea, sí hay universidades, la verdad, ninguna de las dos mencionadas, al menos en el TEC tampoco, pero era como, no puedes como soltar tu promedio porque eres bueno o eres la estrella del deporte. Entonces, es como balancear lo académico con lo deportivo. Yo al menos me acuerdo, yo me enamoré del campus de la UDLAP desde que fuera como mi goal estudiar ahí Ujú. y no pude, o sea, porque te dan la beca, pero es muy cara, o sea, y yo, mi beca siempre ha sido por acá, o sea, académico. Entonces Claro. dije, no, no, o sea, no puedo, es demasiado. Al final logré en la maestría, estudié la maestría en la UTLAB, la de marketing, pero para que se dimensione, o sea, el esfuerzo que se tiene que hacer para llegar a un 100%, o sea, es un 100% de deporte, pero tanto tienes que estar aplicando académicamente como aplicado en todos los campeonatos que tú tengas, dar resultados en ambos, e incluso también en la escuela no es como que tú dices, bueno, llego a casa y mamá me tiene preparada la comida, ¿no? O sea, si no es que eres foráneo, entonces vienes y te Sí. enfrentas a un mundo totalmente distinto que, pues, o sea, yo lo veo desde el súper, ¿no? O sea, que tienes que tener todo listo para comer, todo listo para, de que la ropa y de que todo lo que conlleva ser foráneo, más balancear el deporte, más balancear lo académico. Entonces, de ahí es como un No, retote. y como son cosas que la verdad es que no sabes hacer. O sea, si yo te soy Sí. sincero, no, o sea, no sé cuántas veces o sea, siempre me sabía hacer como el desayuno, pero una comida, por ejemplo, no te la sabía Ajá. hacer, una cena, si me explico, lavar. La Ujú. realidad es que siempre fui como lo afortunado suficiente para no tener que lavar yo mi ropa
O sea, como que otro tipo de responsabilidades a las cuales no estás Claro. acostumbrado, que pueden sonar como tontas, pero cuando realmente das ese flip en tu vida son muy complicadas. A eso le tienes que sumar lo que tú bien acabas de comentar, que tienes entrenamientos, tienes que cumplir con tus clases, tienes que cumplir con juntas, con sesiones de gimnasio, con sesiones de esto. Entonces realmente es llegar a una vida a la cual no estás acostumbrada y es una vida aparte de alto rendimiento. Entonces hay que ponerle eso primero, que es una vida de alto rendimiento donde eres estudiante, atleta, y después súmale todas estas cosas que a lo mejor no se hablan, pero que son reales. El hecho de que llegas y eres nuevo, no tienes amistades, llegas a un equipo como novato, yo llegué a un Ujú. equipo que venía de ser campeón, entonces hay egos, hay posiciones, hay Ujú. estándares, o sea, si me explico, son como, Sí. como muchas situaciones que tú siendo un niño de 18 años, llegas a otra ciudad, a la universidad, que es un mundo nuevo, con muchísima gente, y de repente te empiezas a encontrar con este tipo de situaciones, pues hace todo mucho más complicado, ¿no? O sea, el hecho Sí. de ya estar ahí no significa que las cosas van a ser como fáciles, entonces son muchas cosas que le tienes que poner al costal que la realidad hace que sea complicado. ¿Vale la pena? Por supuesto, porque todo lo que vale la pena es complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, siento que, bueno, no hay, en esas instancias no hay otra más que aprender y tratar de adaptarte lo más rápido posible. Y es por eso, Araceli, que tampoco esto es para todos. ¿A qué me Ujú. refiero? A que a mí me tocó conocer muchos compañeros becados también que llegaban a LUTLAB y ya sea que porque no rendían en lo deportivo o porque no rendían en lo académico, terminaban por desperdiciar una super oportunidad que no todos tienen, como tú lo acabas de comentar, ¿no? A ti te Ujú. pasó que no tuviste la oportunidad de estudiar una carrera o sea, por estos temas y luego hay gente que en lo deportivo tiene como esta oportunidad y lo deja ir. Entonces Sí. ahí es cuando te das cuenta que realmente el ser un atleta de alto rendimiento becado y el salir de tu casa no es realmente para todas las personas, no todos tienen lo necesario para aferrarse a esta oportunidad, para saber que realmente vale la pena y para hacer todo lo necesario para mantenerlo y para lograrlo. Sí, y además yo, bueno, muchos de mis amigos y compañeros se iban como a Puebla, pero pues a ver, somos de Córdoba, de Veracruz, que está a 3 horas. O sea, tú no estás a 3 horas, ¿sí me explico? Y era como No, yo estoy a 4 horas, pero de vuelo, o de sea, vuelo, ¿sabes? ajá, claro, Y un vuelo que es caro, o sea, un carísimo, vuelo sí. que es caro y que no puedes estar yendo, o sea, una vez al mes o lo que sea, ¿sí me explico? Entonces yo era esperar ir en vacaciones de diciembre y vacaciones de verano, ¿sí me explico? Realmente Sí. estás viendo a tu familia un mes en todo el año, entonces eso también es complicado en muchos sentidos. Oye, ¿y nunca pensaste en ya, o sea, en decir ya no puedo o como en rendirte en algún punto? Sí, llegando yo creo que fue lo más complicado porque hay una cosa que se llama la novatada, Ok, en donde pues prácticamente te aplican ahí pues varias cosas por el hecho de ser novato, ¿no? neta. Cualquier cosa que se te pueda ocurrir, prácticamente te lo pueden pedir y si no, pues había como consecuencias, ¿no? Consecuencias físicas, por así decirlo, porque también había contactos físicos Ujú. o había esta consecuencia en donde, no estás haciendo lo que te estamos diciendo, entonces como que de alguna u otra manera te apartamos, ¿no? Te vamos haciendo a un lado porque eres como el rebelde, el que se siente muy acá porque no hace caso, entonces, como muchas situaciones, ¿no? Entonces me acuerdo una en particular y es la que siempre cuento porque es algo que se me quedó muy, muy, muy marcado. Un día después de un entrenamiento, en el locker room, ahí se dio una situación con uno de los veteranos del equipo, entonces yo me sentí como muy humillado, o sea, estaba frustrado, estaba humillado, sentía como que nadie me quería, como que ese no era mi lugar. Al mismo tiempo extrañaba mucho a mi mamá, extrañaba a mi hermana, extrañaba a mis amigos. Te estoy hablando de que yo tenía 2 meses en Puebla, entonces, pues sí llegué a decir como, ¿sabes qué? Ya no puedo más, llegué a mi cuarto, hice mi maleta, le hablé a mi hermana porque mi hermana era con la que siempre platicaba este tipo de cuestiones. Es una persona a la cual le tengo mucha confianza, es como una segunda madre para mí. Entonces, pues le expliqué como todo esto. Ella me decía que por supuesto que me iban a apoyar si yo quería tomar esta decisión, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad es que yo estaba muy decidido a hacerlo, ya tenía como mis cosas listas, iba a comprar mi vuelo y todo. Y en eso se me cruzó un amigo, otro veterano del equipo, que me vio ahí como con lágrimas y me preguntó qué tenía, qué estaba pasando. Entonces, pues yo
le platiqué lo que pasaba y lo que me tenía sintiéndome así en ese momento. Y la realidad es que estoy súper agradecido con este cuate. Cada vez que lo veo se lo hago saber, cada vez que platico digo lo valioso y es por eso que también a veces me volteo y sé lo importante que puedes llegar a ser para otra persona en cuanto al Ujú, impacto se refiere con tus palabras. justo. Entonces me acuerdo que él platicaba conmigo y para resumirte y no hacerte el cuento tan largo, me dijo, sí, es complicado, lo único que tienes que hacer es aguantar 6 meses, que es el tiempo que vas a ser novato, haz las cosas bien, sí te vas a tener que tragar algunas cosas en sentido de este tipo de humillaciones, pero después de 6 meses, una vez que tú dejes de ser un novato y que le agarres el rollo a esta onda de la universidad, Ujú, de mí te vas a acordar que es la mejor decisión que puedes tomar. Entonces, pues nada, le hice caso, sí me tocó después soportar algunas situaciones, tampoco te voy a exagerar y decirte que me fue súper mal, no, pero tenía mucho razón, la realidad es que después de esos 6 meses, después de estar más asentado, más acostumbrado a lo que representa una vida universitaria, y más en confianza también, eso también lo quiero decir, es muy importante entrar como en esa confianza, conocer por dónde te mueves, esto, el otro, o sea, ya todo fluyó de una manera increíble y sé que en ese momento, o más bien no sé qué hubiera pasado si no se me hubiera atravesado este cuate, ¿no? Entonces, lo importante que fue eso, por algo se me atravesó en ese momento y me dijo estas palabras que me hicieron cambiar de opinión, me hicieron tranquilizarme y sí, después con el tiempo comprobé que la mejor decisión fue haberme quedado y bueno, hasta la fecha sigo acá, ¿no? Entonces, eso por supuesto es una señal que en su momento fue una decisión correcta. oye, creí que eso solo pasaba en las series de Netflix, así, lo de las No, no, es novatas. que, no, esas cosas son muy reales. La realidad es que Ujú, ahora en muchos sentidos ya vivimos en otro mundo, ¿no? ujú, En el sentido del respeto hacia las personas en muchos sentidos. Ahora ya no pasa como antes, pero la realidad es que antes eran cosas bruscas, o sea, te digo que contactos físicos, humillaciones, cosas en el antro, o sea, sí, cosas no tan, o sea, muy poco ortodoxas, ¿no? sí. No siempre se cuentan porque son cosas también como íntimas de un casillero, de un locker room, Ujú, pero en ese sentido para mí, pues sí quise tirar la toalla en ese momento, pero bueno, se me apareció este angelito que me hizo cambiar de ujú. opinión. Wow, y ahí la importancia, como dices, del impacto que tienes en otras personas, que a veces pues no te das cuenta, pero sí vale la pena como darte el tiempo. Imagínate que él hubiera pasado y que me hubiera visto y que no se hubiera tomado, o sea, como que le hubiera valido, no se hubiera tomado el tiempo, ¿sabes? Ujú, Pero él me vio como estaba, tal vez que estaba vulnerable, entonces se tomó el tiempo de acercarse y de cambiarme la vida en ese momento. Entonces, ahí es donde te digo que nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Cuando identifiquemos como esas oportunidades en donde realmente podemos cambiar la manera de ver las cosas de alguien y ayudarlo en algún sentido, es donde tenemos que entrar y meter como la cuchara. Son cosas muy valiosas que literalmente te cambian la vida, como a mí en ese momento me cambió la vida. Si no, me hubiera regresado a Tijuana, ujú. probablemente hubiera valido, o sea, si me explico, Sí, no sé qué hubiera sido mi vida si yo me hubiera regresado, tal vez no estuviera parado donde estoy ahorita, ni hubiera podido vivir todas las experiencias que me ha tocado vivir, ni conocer a toda la gente que conozco, o sea, entre muchas otras cosas. Entonces, en ese momento lo que hizo este brother literalmente fue cambiarme la vida. Entonces wow. ahí es donde entra este sentido de si lo podemos hacer y si vemos ese espacio, esa luz, pues poder ayudar al otro. Sí, y una buena acción que desencadena otra, y la verdad es que padrísimo que lo digas, y no es como yo lo logré, sino como, o sea, fueron estas personas clave. Está bien padre que lo comentes, y pues nada, o sea, un abrazo a Humberto de ese momento, yo creo que le quieres dar. Sí, no, la neta sí, porque era un niño, o sea, Ujú, 18 años sigues siendo un niño y estás sí. acostumbrado a vivir en otro mundo y llegas a algo desconocido y te enfrentas a este tipo de situaciones, es muy difícil. Yo volteo para atrás, como dices tú, y me veo y me doy mucha ternura y me gustaría poder platicar con ese Ujú, niño y ujú. decirle, güey, o sea, tranquilo, todo va a valer la pena, no, ve todo lo que has conseguido y todo lo que vas a conseguir. Entonces, pues sí, un abrazo a ese Humbertito. Para llevarme una línea del tiempo, tal vez, de qué sucedió de la UTLAB, además de que, como dices, yo creo que si no hubiera estado en la UTLAB, que es como la escuela que
creo que Borregos en Campus Monterrey, ¿no? Es donde Sí. las dos que brillan en este deporte, pues tal vez no hubieras hecho lo que ahora, entonces qué increíble que hayas tomado esa decisión. ¿Terminas la uni y te vas a Raptors o qué es lo que sucede en esa línea del tiempo? No, cuando yo termino la universidad, mi idea era ya ponerme como a trabajar. Algo que yo siempre platicaba con mi mamá y algo que ella me decía era como, una vez que tú termines la universidad, pues prácticamente Adiós como que deporte. vas, ¿no? Ujú. No adiós deporte, pero como que yo ya no te voy a mantener, por Ok. así decirlo. Ujú, Entonces, ya no te voy a estar mandando de que para tus cosas, para tu ujú, renta, entonces es pues prácticamente ponte a chambear, ¿no? ujú. Entonces yo siempre traía como esta idea y en ese entonces la LFA, que es la liga donde actualmente juego, la Liga de Fútbol Americano Profesional, no estaba tan estructurada como ahorita. Es decir, eran sus primeros años, entonces la realidad es que no era tan atractivo como jugador el jugar en esta liga. ¿Sí me Ok, explico? Entonces, sí. en ese momento, te estoy hablando del 2016, yo tomé la decisión y encantado de la vida en ese momento, porque para mí representaba mucha ilusión poder empezar a trabajar, poder empezar a comprarme como mis cosas, mi Ujú, cama, ya sabes, como ir ujú. armando mi Claro, claro. casa, ir creciendo en ese sentido, ¿no? Entonces para mí era muy importante y me hacía mucha ilusión, por lo que una vez acabando la universidad, empecé a trabajar luego en un despacho jurídico. Soy Mm, licenciado en Derecho, fue lo que estudié en la UTLAP, entonces estuve como un año y medio, casi dos, en este despacho. Después tuve ahí unos problemillas con mi jefe y tuve que cambiar como de trabajo. Estuve en otra empresa de ventas como otro año y medio. Entonces estoy hablando de un lapso como de 3 o 4 años en donde yo estuve trabajando sin jugar, ah, como ok. por ahí del 2016 hasta el 2019. Entonces en el 2019 se me presentó la oportunidad de irme a Canadá a jugar en la liga profesional de allá. Es una Ok. liga muy bien estructurada, es una liga muy profesional, es una liga donde pagan muy bien y es la segunda mejor liga en el mundo, ¿no? Está la NFL, que es la liga de Estados Unidos de fútbol americano, y Claro. luego después está esta de Canadá. Entonces yo en su momento no la pensé mucho, dejé todo, dejé mi trabajo, vendí todos mis muebles, dejé la casa que estaba rentando y dije, pues me voy para Canadá y mi idea era pues quedarme en Canadá y hacer una vida en Canadá y poder conseguir un contrato por lo menos, o sea, un contrato multianual de unos 2 o 3 años, Ujú, crecer allá, hacer mi vida allá, ¿no? sí. Esa era mi idea en ese momento, entonces hice y deshice, o sea, como que mandé toda la fregada y dije, yo me voy, porque aparte iba a ser algo que amo, ¿no? Que era el fútbol americano. Y la realidad es que cuando estuve este tiempo trabajando había algo dentro de mí que no me hacía sentir completo, Mm, no me sentía yo, el hecho de no tener tiempo para hacer mis cosas, me frustraba demasiado. No es, la sí. realidad es que no estaba feliz en ese tipo de trabajos, entonces yo dentro de mí sabía que yo no quería estar así, yo no quería vivir así mi vida, ¿no? Entonces, cuando se me presentó esta oportunidad fue como, aquí está, Sí. ¿no? Esta Ajá. es, esta es la salida, vámonos. Entonces, sin valorar, por supuesto, después que ya llegaré a ese punto, ¿no? Entonces, dejo todo, dejo mi trabajo, renuncio, hablo con mi jefe era amigo mío, entonces me dijo como, güey, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Si llegas a regresar, yo no te voy a poder dar otra vez tu trabajo, porque incluso una vez que te vayas tú, pues tiene que entrar alguien luego, porque aparte es un puesto, o sea, donde tiene que haber alguien sí o sí, porque tienes gente a tu cargo, entre Ujú, otras cosas, ¿no? Entonces, sí, estoy segurísimo, me voy. Entonces me fui para Canadá y solamente me tocó vivir la experiencia 3 meses. O sea, a los 3 meses ok. ya estaba de vuelta en México, No. sin trabajo, sin casa, sin un solo mueble y pues ya con muy poco dinero en la cuenta. O sea, ya con mis ahorros Sí. que tenía, pues ya prácticamente iban bajando como cada vez, ¿no? Entonces fue como un golpe muy duro de realidad de tratar de entender y asimilar que había dejado muchas cosas que de alguna Ujú, manera me tenían como seguro, tenía un buen sueldo, mi trabajo no estaba nada mal, la realidad es que viajaba mucho, tenía flexibilidad en los horarios, entre otras cosas, ¿no? Entonces fue como madres, o sea, como que hiciste un chorro de cosas y no te salió el plan como lo tenías y ahora estás de vuelta y como, ¿qué no? Y ahora ujú. qué sigue. Entonces, pues sí fueron unos meses muy complicados, fueron meses en donde estuve deprimido,
estuve, pues sí, estuve triste, Ujú. pero al mismo tiempo, y eso lo logré identificar, al mismo tiempo que estaba deprimido, al mismo tiempo me dediqué a entrenar como loco, Ok. como enfermo, porque a mí me podía mucho el hecho de no haberla hecho en Canadá, porque yo decía, o sea, prácticamente me puse a dudar de mis capacidades, ¿no? Decía Ujú. como Sí. a lo mejor no eres lo suficientemente bueno y te regresaron, a lo mejor ya no es lo mismo que antes porque tienes 3 años sin jugar, o sea, como que ya no eres Humberto Noriega, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me daba un coraje y era como una revancha para mí, también como para toda la gente, tontamente de mi parte, porque la realidad es que no tenemos que demostrarle nada a nadie Ujú. más que a nosotros, y no importa lo que diga la gente, la realidad, pero en ese momento para mí era algo que me dolía mucho, ¿no? El que estarán diciendo, este güey se fue a Canadá y se regresó a los 3 meses, Ujú. mientras a lo mejor hay otros que todavía siguen allá. O sea, sí me explico como que, entonces en lo que estaba como deprimido, al mismo tiempo usaba como esta depresión como gasolina muy Ajá. cabrón como para ponerme a entrenar. Y sí, justamente al siguiente año volví a jugar LFA con una franquicia de Ujú. aquí de Puebla que se llamaba Artilleros Ok. y pues los resultados fueron increíbles, me fue súper bien ese año, fui el mejor receptor de la liga, como que pude dar ese salto, ¿no? Entonces cuando empieza esto, o sea, en este timeline, después de que voy a Canadá y regreso y luego me empieza a ir súper bien, en la temporada esta, pues llega COVID, ¿no? Llega COVID Mm. y pues prácticamente me deja así como a medias en ese sentido porque la temporada solamente llevaba 5 partidos, le quedaban otros 5, entonces, pues como que decía, ok, ya me está yendo súper bien, me estoy empezando a sentir yo nuevamente, siento como ese éxito regresar a mí y de repente como que llega esto y me vuelve a tumbar así todo como de tajo, ¿no? Ujú. Entonces fue como Otra vez. otro golpe. Entonces ya fue hasta que regresamos de COVID, por así decirlo, que se reanudó toda la actividad deportiva en México, que empecé a jugar precisamente con la franquicia Raptors en el Estado de México, que es la que ya bien tú comentabas. Ok, mira, de aquí la verdad es que no te quería detener porque está increíble que nos vayas como No te contando preocupes. todo, pero hay tres puntos que, o sea, que me gustaría resaltar de lo que comentas. La primera es que pues he tenido la oportunidad de hablar con muchos atletas que trascienden igual que tú con mucho éxito y hemos tocado este punto de cuál es como su propósito, qué es lo que les llena y sí hemos también tocado el punto de que no, yo no me veo en una oficina con Ujú. horarios porque tienen esta energía y estas ganas como de entrenar, que su enfoque esté ahí. Y lo que nos dicen, o sea, un atleta se tiene que dedicar a ser atleta porque es los descansos, son los entrenamientos, no nada más es como entreno el deporte, sino lo tengo que complementar con una sesión de gimnasio o de CrossFit o De lo que sea. terapia, Entonces, la es justo. alimentación. Ujú. Entonces, creo que, o sea, va muy de acuerdo a todas las entrevistas que hemos tenido y creo que un par me han dicho como sí tengo un trabajo porque también es costoso, ¿no? Que justo tuvimos un episodio de eso de, a ver, es que ser atleta no es nada barato y tampoco los apoyos Sí, que da el país son los sí. mejores, ¿no? Entonces, que justo hilamos en un episodio de Diego Valleza, que supongo que Ujú. conoces, Sí. que me dice, abrí OnlyFans, o sea, y se hizo como todo un drama mediático de que por qué un atleta olímpico abría OnlyFans y él así, pues porque tengo Sí. que comer, o sea, y no me dan ninguna beca y de ahí tengo un apoyo mensual, o sea, no es por otra cosa, dicen, me vale la verdad, pero lo que estén diciendo no, pero es por esto y porque yo no me veo en un trabajo donde tenga que estar cumpliendo un horario justo por esto, ¿no? Y la verdad es que es súper entendible que esa sea como su misión. E incluso tuve una atleta olímpica que me dijo, sabes que yo sé que este deporte pues tal vez no me va a dar como ella hace tiro y me dijo, Ujú. no, no me va a dar como para vivir de la manera más lujosa posible, pero yo no me veo haciendo otra cosa. O sea, igual y hasta Sí. soy coach y lo que sea, pero es lo que a mí me gusta y lo que me apasiona y a lo que me voy a dedicar. Y eso es lo más importante y es lo que mucha gente no entiende. O sea, que la realidad es que vale madre lo que estés haciendo mientras estés feliz, o sea, mientras sea Ajá. algo que te llene como en todos los sentidos, como que lo demás viene sobrando, porque sí, todos pueden decir como, sí, estudiaste tu carrera universitaria, ¿por qué no te dedicas a lo que estudiaste?
ajá, güey, pero tú sabes cómo están los sueldos de lo que Sí, estudié. O sí. sea, tú sabes cómo está el tema de no tener tiempo para mí, para mi familia, para entrenar. O sea, el hecho de levantarme, cambiarme, irme a la oficina, llegar estresado, como todavía con muchas cosas en la mente, prácticamente hacerme de cenar, arreglar mis cosas para mañana y otra vez, ¿no? Sí. Repites y repites y esa madre te empieza a consumir de tal manera que te empiezas a frustrar con todo, tus relaciones empiezan a decaer porque pues estás enojado todo el tiempo, entonces todo te prende prácticamente rapidísimo, entonces Ujú, eso no es una calidad de vida, por más que tengas como un cheque asegurado, como, ok, sí, tienes un cheque asegurado, pero qué te está costando? ¿Qué estás ujú, dejando? Prácticamente tu vida se te está pudriendo, ¿no? Entonces ahí es ujú, donde entra este tema tan controvertido de, a ver, estoy haciendo lo que me gusta, si dentro de lo que te gusta, aparte te va bien, pues qué increíble, si no te va sí. tan bien, pues bueno, es tu vida, es tu elección, es tu decisión, es lo que te mueve, lo que Ujú, amas, etcétera. Yo la realidad es que tengo la fortuna de que el fútbol americano ahora en día en México, pues es bien pagado, ¿no? Tal vez no ujú, para tener una vida de lujos, pero pues es bien pagado. Entonces me ujú, siento como privilegiado desde ujú, ese punto de poder decirlo, porque tú bien lo acabas de comentar. Hay otros, hay otros deportes que prácticamente es muy complicado porque dependes de lo que te dé el gobierno, del recurso que haya, y hay veces que ese recurso simplemente no se baja porque son cuestiones pues, complicadas, cuestiones políticas o lo que quieras, no me quiero meter en ese tema, ujú. pero es complicado, ¿no? Entonces yo te comento eso desde el privilegio de poder decir que me va bien y que aparte pues tengo la oportunidad de hacer lo que amo, ¿no? Sí, justo. Y aquí nada más un disclaimer, porque también hay personas que, o sea, que hacen lo que aman y les gusta, y tal vez eso sí tiene que ver con estar en una oficina o lo que sea, pero se Ay, es nota la respetable. gente y se nota la gente que hace lo que ama. O sea, tú los ves y dices, ama, o sea, seguro te tocaban compañeros, ¿no? Que apasionadísimos y que eso es lo que les mueve dentro de, no sé, en el derecho o así, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, mi hermana es el más claro ejemplo de esto porque mi hermana es de esas personas que si está en su casa, en su día de descanso, y está así como, no, Trabajar. necesito sentirme que estoy trabajando, necesito ir a la oficina, necesito Sí. sacar la computadora y papá, o sea, ella Ajá, es así, ¿sabes? A ajá, ella eso la hace feliz, entonces ahí es sí, donde yo digo, wow, o sea, la disparidad entre este tipo de cuestiones, pero es muy respetable mientras sí. sea algo que a ella la hace sentir bien, pues dale, o sea, pues lo que sea, ¿no? Y justo, por ejemplo, me acordé de la entrevista del hermano de Aldo, lo entrevisté a Chuck, A y Chuck. él se levanta 4 de la mañana a entrenar, 2 horas, y dice, me encantan las ventas, me encanta no sé qué, pero eso no deja como la movilidad o ver la forma de hacer Claro. lo que también le gusta, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, la verdad es que mientras tú encuentres ese lugar como el que tú has encontrado, no vas a encajar en los otros lugares en los que hayas estado, pero está bien probarlo también. Es que lo tienes que probar, no, perdón, Araceli, lo tienes que probar para realmente darte cuenta si es para ti o si Ajá. no, o sea, para que no te estén como contando. Entonces, yo también fui muy afortunado de poder tener la oportunidad de estar en dos trabajos distintos y darme cuenta que a pesar de que desde un sitio privilegiado también en donde me iba bien y así, tampoco me sentía como yo, ¿no? Entonces dije, ya lo probé, entonces sé que esto no es para mí, entonces tengo que ver como por dónde, ir descubriendo qué es lo que me gusta, lo que me llena, a dónde quiero llegar y ese ha sido el camino hasta ahorita, ¿no? Sí, sí, justo. Entonces, este es el ejemplo perfecto. Y te comentaba que mientras tú hablabas acerca de lo de Canadá, yo en mi mente, no sé por qué rayos, o sea, pensaba, pasaba por mi cabeza el preguntarte si te importaba lo que las otras personas decían. Sí lo comentaste, ¿no? O sea, como de que te debe valer, pero ¿qué Sí, tanto influye el qué dirán? O sea, yo te lo pongo en un proyecto más, no sé, emprendedor donde tuve justo un año, o sea, trabajé en un corporativo 5 años, me doy un break de 2, tuve un emprendimiento y no fue el que yo esperaba por X o Y, ¿no? Pero mucho del querer tomar la decisión entre cierro o no era porque qué iban a decir, o sea, que fracasé, que todo lo que estudié valió y no justo, tenía nada que justo. ver con eso, ajá, justo eso. Entonces, para los y las que nos hemos sentido así en este punto, y yo lo veo como, a ver, ya me fui a Canadá, casi, casi, adiós, y de la nada y vienes a los 3 meses. Sé que es difícil todo, aparte que te da, supongo que el síndrome del impostor a todo lo que da, ¿no? De que no soy suficiente, no sé qué, cuando no es Claro. cierto, que el que dirán, qué tanto peso tiene sobre ti o tuvo sobre ti. En ese tiempo muchísimo, Araceli, la realidad es que
porque aparte, obviamente, yo antes de irme, pues no tenía idea lo que iba en sentido de que nada que ver lo que yo había visto aquí en cuanto a fútbol americano y a lo que vivía allá, ¿ok? Ok. Allá está, imagínate, o sea, contratos millonarios, el equipo viaja en aviones privados, te quedas en los mejores hoteles, los jugadores que están jugando en esa liga, pues prácticamente son los jugadores que no lograron llegar a NFL, entonces si no logran llegar a NFL, su segunda opción es acá. Entonces, Ujú. la realidad es que yo en mi inmadurez y en el no saber, no tenía idea a lo que iba, ¿no? Entonces, pues también tenía esta actitud como de, a huevo, ya me voy a Canadá, lo voy a lograr, la voy a romper, no sé qué. Ujú. Y cuando llega este momento en donde te marcan por teléfono, literal, no estás esperando, te marcan por teléfono y te dicen, baja, entonces tienes que bajar, llegas a una oficina y en la oficina hay dos personas y en ese momento ya sabes Ujú. que algo está mal, ¿no? O sea, porque te están llamando. Entonces, me acuerdo que en ese momento cuando me dijeron, ni me acuerdo qué me dijeron, o sea, en el momento que yo escuché como de, no vamos a requerir como de tus servicios, o sea, todo lo demás ya pasó así, o sea, como que no, si me explico, me Sí. nublé tanto y entré como en un estado como de shock que, Ok. y que ni me acuerdo y que ni les pregunté, o sea, no les dije absolutamente nada, solamente al final dije como, ok, gracias. Y me paré y me fui y después como empezar a analizar como, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué Ajá, va a decir la sí. gente? Que es justamente lo que tú me estás diciendo. Mi familia también, como que, ¿qué onda? Dejé todo, dejé mi trabajo, me sentía muy tonto conmigo mismo porque decía, o sea, ¿cómo chingados dejaste tu trabajo? Vendiste todas tus cosas que te había costado muchísimo trabajo empezar a comprarlas, tu casa que te encantaba, que ya que rentabas. O sea, yo decía como, o sea, no entendía, si estaba enojado también conmigo mismo. Después de mucho entendí que valió la pena. Aunque haya dejado muchas cosas acá, valió muchísimo la pena el hecho de yo poder ir, las Sí. personas que conocí, el cambio de mentalidad en cuanto a lo que se requiere para realmente ser un profesional en el fútbol americano, pero eso me costó mucho trabajo llegar a asimilarlo y a Sí. darme Sí. cuenta. Pero en ese momento era precisamente eso lo que a mí me mataba, ¿no? El qué dirán, el este güey ya no tiene lo suficiente, ya no es lo suficientemente bueno, ya, o sea, no hizo lo necesario o no tiene lo necesario para lograrlo. O sea, eso a mí me quemaba el alma muchísimo. Tontamente, estaba no me acuerdo cuántos años tenía, creo que un 27, 28, una cosa así. Tampoco es que haya estado todavía muy chico, pero era algo que realmente todavía me afectaba, ¿no? Y que Ujú. todavía hay ocasiones en las que me doy cuenta que me sigue afectando, pero ahora ya soy más inteligente en sentido de decir, a ver, no tiene realmente por qué afectarte lo que piensan los demás, cuando la Ujú. neta a todo el mundo le vale madre, le vales madre. ¿Sí me Sí. explico? Sí. Una le vales madre y otra es como, o sea, ¿qué necesitas tú de ellos? Ellos te mantienen, están como todos los días contigo en el proceso como para realmente ver lo que necesitas y lo que requiere grandes sacrificios como estos. O sea, ¿de dónde viene eso o qué es realmente lo que te está afectando? Entonces, ahí es donde empecé a encontrar como esa fórmula que te digo que todavía no la tengo 100% desarrollada, porque Ujú. todavía hay veces que me pienso para hacer las cosas y después logro identificar por qué me las pienso tanto y es precisamente por el puta, ¿qué van a decir? Si me explico, Ujú. siento que nunca terminas o por lo menos es un proceso demasiado largo como para llegar al punto en donde decir, literalmente me vale totalmente lo que digan los demás. ¿Sí me Sí. explico? Sí. Pero sí estoy en un punto en donde yo mismo me terapeo para decir, güey, la realidad es que no importa lo que digan los demás, hazlo. Si lo quieres Ujú. hacer, hazlo. Si lo quieres subir, súbelo. Si quieres decirlo, dilo. ¿Sí me explico? Entre otras Ujú. muchas cosas. Pero en ese momento, Araceli, sí fue algo muy impactante para mí, sí era algo que me preocupaba, que me carcomía, que me quemaba y que lo usé, pero eso sí, también le saqué lo positivo y lo usé como, como de motivación para, pues para callar bocas, ¿no? Para decir, a ver, Ujú. tranquilos todos, como que sigo siendo el mismo Humberto Noriega, sigo teniendo ese talento, sigo pudiendo Ujú. impactar a la gente por lo que hago en el campo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ese fue como el camino que fui tomando en ese sentido en cuanto a la opinión de los demás hacia ti. Se refiere que es un gran cáncer. La realidad es que yo creo que es algo que le pasa Ujú. a todo el mundo, Sí. que mucha gente se queda con las ganas de hacer o de decir muchísimas cosas precisamente por este miedo. Entonces, ¿y de dónde viene esto? Pues simplemente el ego, porque Ujú. ¿qué van a decir de mí? Van a hablar de mí. Entonces, es una cuestión de ego que la realidad es que, o sea, no tienes por qué tomarlo por ahí, porque al final del día,
a la gente también no le importa, como que le vale madre, puede que hoy esté pensando algo y mañana ni se va a acordar. Ujú. Entonces, como que de todos modos hazlo, ¿sabes? Sí, qué buen consejo. Y la verdad, al final puede ser el chismecillo de ahí de un segundo y después ya cada quien a su vida, ¿no? Pero si estás de acuerdo, inclusive seguramente a ti te ha pasado que a lo mejor ves algo y dices como que, ay, ¿qué pedo con este güey? O ¿qué pedo con esta morra? Y Y ya. en una hora, o sea, y luego se te olvida y como que no estás clavada ahí como, ay, o sea, ¿sí me explico? Sí, Entonces sí. te tienes que poner también del otro lado y decir, ok, sí, pero realmente como que, no, o sea, no importas, al final eres una persona de tantos millones de personas que hay en este mundo por el cual gira. Entonces, pues la realidad es Sí. que no hay que darle mucha importancia. Me encantó, perfecto. Y también, o sea, caminando en esta línea del tiempo y viendo tu trayectoria, ¿flag football tiene, ahí entra o ya es como más para acá? Flag football es más para acá. Lo que pasa es que yo antes no estaba como tan metido en este mundo del flag football. Siempre lo jugué, siempre lo practiqué desde Ujú, chico, pero mi prioridad siempre era como el fútbol americano equipado, es decir, ujú, con un casco y con unas ujú, sombreras, el fútbol americano como lo conocemos normalmente. Después el flag football empezó a tomar un gran auge, ujú, empezó a hacer demasiado ruido y empezaron a salir competencias muy importantes como mundiales, campeonatos americanos, entre otras cosas. Entonces, pues tomé como ese interés por empezar en este sentido y porque también era algo que tenía que tener en mi currículum. Yo ujú. quería poder decir, ya fui seleccionado nacional de flag football también, ¿sabes? Era como Claro. una palomita en el deporte que hago, entonces pues era un gran objetivo que tenía y que se pudo lograr en su momento. Justo ahora, bueno, es que he visto mucho a Diana Flores, que está como en el top, Sí, ¿no? O sea, que ha puesto también a México súper en alto en este deporte y que ahora ya está agarrando mucho más fuerza. Creo que ya hasta lo van a considerar como deporte olímpico, si no mal recuerdo. Entonces, tú estás en la selección nacional. estaba. Lo que Está. pasa es que, a ver, ahorita, ajá, ahorita a raíz de mi lesión, Ok. ya no pude formar parte porque, a ver, te platico cómo funciona más o menos. Ujú, Son procesos diferentes todos los años. ujú, Entonces, todos los años hay un torneo que tú tienes que jugar, que es un torneo nacional federado, que es ok. centralizado en la Ciudad de México, ¿ok? Ujú, Entonces, este torneo se hace en noviembre en México y se hace una convocatoria enorme, es decir, vienen equipos de toda la República, porque el hecho de jugar este torneo te da derecho a formar parte de una preselección de ujú, México. Es ujú, decir, los coaches de los selectivos van y empiezan a hacer como visorías de todos los equipos y hacen una lista muy grande con muchos nombres de jugadores que les haya gustado sus actitudes. Una vez ujú, que sale esta lista, si tú estás dentro de esta lista, tienes que confirmar o declinar. Es decir, si quiero ser parte del proceso para la selección o no quiero ser parte. ok. Entonces, una vez que todos confirman o declinan, la lista se reduce y ahora sí empiezan como las concentraciones en donde la federación dice, ok, vamos a entrenar el 15, 16 y 17 de enero. Entonces, Mm, todos los foráneos de donde sea, va, compras tus vuelos, tus Airbnbs, tu todo, y vas y entrenas esos 3 días. Después de esos 3 días, la lista se reduce. Y luego se vuelve a convocar, pon tú que 2 semanas después o un ajá. mes, y así sucesivamente hasta que al último solo quedan 12 jugadores. ¿Ok? Entonces, de empezar una lista, por ejemplo, de 100, Ujú, pasan 4 o 5 meses de proceso en donde la lista se va cortando hasta que te tienes que ganar el derecho de quedar en la última lista de 12 jugadores. En estos ok. procesos hay concentraciones, que son entrenamientos presenciales, es Ujú, decir, en campo, y también hay entrenamientos psicológicos, por así decirlo, sesiones por Zoom también con entrenadores, es decir, tienes que mandar evidencias también de tus rutinas de gimnasio, es decir, es un proceso complicado y de ok. muchos meses para lograr ser parte, porque aparte yo cuando hice este proceso, a la par llevaba LFA, entonces Ujú, imagínate, había veces que claro. entrenaba martes, miércoles y jueves en LFA y Ajá. luego me tocaba entrenar viernes con la preselección y luego el sábado tenía juego en LFA y luego el domingo en la mañana me tocaba otra vez entrenar con la selección. Entonces era realmente muy, muy, muy Ujú, pesado, ¿no? El hecho ujú, de ir
haciendo estas dos cosas al mismo tiempo. Fue muy pesado, incluso hasta tuve lesiones por sobrecarga, por estar llevando estos dos compromisos, pero era algo que yo quería hacer, era algo que Sí. sabía que tenía que hacer y era un gran sueño para mí. Te digo que el hecho de estar con México y de poder decir que ya también estuve en un selectivo nacional me hacía una gran ilusión. Entonces yo sabía que iba a ser pues prácticamente forzoso que yo me viera arriesgando mi físico, por así decirlo, porque son dos deportes de alto rendimiento al mismo tiempo. Entonces, pues sí fue complicado en ese sentido, pero después te digo, como siempre me doy cuenta que las cosas valen la pena, el hecho de representar a mi país, de haber estado compitiendo en Charlotte en contra de otros países también, o sea, son experiencias que al final eso es lo que te llevas. O sea, el día que prácticamente se acaba tu vida, no te puedes llevar absolutamente nada más que esas Eso experiencias y sí. esos recuerdos que vas juntando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, pues todo ha valido muchísimo la pena y ese tipo de experiencias y en este deporte que como bien tú comentaste hace ratito, ya es olímpico, pues bueno, qué maravilla, ¿no? Poder tener la dicha de ser un seleccionado nacional. Entonces, ahora en el presente, Araceli, con todo esto que te platiqué, pues ahorita que me lesioné la rodilla, pues no pude llevar este proceso. Ok. Entonces, prácticamente empecé el proceso, estuve como 2 meses, pero después pasa lo de mi lesión y pues prácticamente eso me imposibilita de seguir intentando volver a pertenecer a la selección de este año. Entonces, ese proyecto por el momento pues está en pausa. Sí, me gustaría profundizar en el tema de tu lesión, pero antes, Hexatlón también entra en este punto o Sí. es después o es que son tantas cosas. Sí, son muchísimas cosas. No, Hexatlón fue apenas ahorita. O sea, yo ya había intentado entrar a Hexatlón ¿Cómo en fue un el par de proceso? ocasiones. La primera vez fue un casting donde tú llenabas toda tu información Ujú. y te grababas haciendo como unas cosas y lo mandabas. Ok. Ese fue mi primer intento, pero yo sabía que como que esa vez me acuerdo que lo llené así como, ay, lo voy a llenar y chicle y pega, pero realmente dentro de mí sabía que no iba a pasar, ¿sabes? Ajá. Entonces, pues no pasó absolutamente nada. Te estoy hablando de hace como 3 o 4 años cuando hice esto. Después tuve, no quiero decir una amistad, pero tuve como un acercamiento con una persona que es como un tipo manager, Mm. que ya tenía como varios atletas que habían ido al hexatlón. Entonces, como que el güey se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Está la posibilidad de ir a hexatlón, necesito tu información y no sé qué. Como que todo marchaba bien y después tampoco se armó, ¿no? Mm. Entonces, esa fue como la segunda vez y como que X. Y eso fue hace unos 2 años tal vez. Ujú. Y literalmente este año, entrando el 2024, como a mediados de enero, yo prácticamente ya Ajá. estaba como muy enfocado en mi temporada de fútbol americano y así. Me mandan un mensaje por parte de la producción de Exatlón y me dicen que hay un proyecto para que yo vaya una semana y para que pueda competir para ganarme un lugar en la siguiente temporada, en la octava. Ajá. Entonces como que fue así como, a ver, o sea, ¿cómo, Ajá. cómo, cómo está este rollo, no? Como que no me la creía, como que yo decía, a Sí. ver, ¿qué está pasando, no? Pero conforme fueron pasando los días, como que vi que todo seguía como en pie, que todo iba marchando bien, como que la comunicación crecía, como que me hacían preguntas como, oye, ¿y esto qué? ¿Y esto no sé qué? Y tus tallas y tu información no sé qué. Entonces como que cada Ajá. vez De se claro. fue poniendo como más serio todo y fue como, a ver, va a pasar, ya sabes. Porque aparte Ajá. también me ha pasado y a mí me da mucho miedo eso, que he tenido como proyectos en los cuales he estado como muy cerca de estar Ok. Y y no, no se da. y no se hacen, pero siempre Ajá. cometo el error de compartirlo, ¿sabes? De como Ah, contar a la gente está como de, bien. güey, está este pedo y a lo mejor Ajá. se arma. Y te estoy hablando de otros proyectos que también estuve, por ejemplo, cerca de entrar a ESPN, o sea, cosas Ujú, que para ujú. mí representaban como algo muy, muy increíble y que los contaba y que después me quedaba sin ello y la verdad es que me molestaba muchísimo que después de un tiempo me encontrara estas personas y me dijeran como, oye, ¿y qué pasó con esto? Ya Sí, sí, sabes, entonces fue sí. como ¿sabes qué? No voy El a decir próximo nada. proyecto que tengan, sí, el próximo proyecto que tenga en puerta, no voy a decir absolutamente nada, o sea, le voy a contar a mis más cercanos de que Ah, mi hermana, mi familia, y ya, porque tampoco sabes, y sí siento, o sea, genuinamente siento que cuando cuentas y cuando se empieza a esparcir ahí la voz, sí hay gente que te avienta como sí, sí, esta sí. mala vibra, ya sabes, como que de Ajá. alguna manera. Entonces dije, ¿sabes qué? Por si sí o por si no, no me voy a sugestionar, pero ya no voy a decir absolutamente nada.
Claro, Entonces, sí. así fue con esto del hexatlón y de repente te digo que pasaban los días y como que todo se ponía muy serio y de repente me llegó el boleto de avión, entonces dije, Wow. dije, guau, ajá, la realidad es que no me lo podía creer, como que decía, siempre había sido como un sueño para mí, no quiero decir un sueño como tan insistente o como que mi vida hubiera girado alrededor de yo estar buscando la oportunidad, pero sí Ajá. siempre decía como, ¿sabes qué? Qué fregón, me gustaría muchísimo el poder estar, ¿no? Entonces, pues en el momento que supe que iba a estar, que ya prácticamente era un hecho, que bueno, la verdad para mí fue un hecho hasta que me subí al avión, Ajá. porque sí soy de esas personas, ya sabes, o Sí, sea, soy sí, de esas sí. personas que a pesar de que ya tenga el vuelo, yo decía como, no, a ver, algo puede pasar, esto, Sí, 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 sí. esto se puede cebar. Entonces, en ese momento que pisé el avión, que vi que estaban los otros compañeros que también iban a Hexatlón, como que ya todo, como que el 20 me empezó a caer, ¿sabes? Ajá. Entonces, pues te digo, fue así de la nada, fue una semana increíble, conocí a gente increíble, fueron grandes experiencias. La realidad es que el haber estado ahí adentro me enseñó también muchísimo otra faceta de mí, porque la realidad es que desde afuera se llega a ver fácil. Ujú. Incluso hubo momentos en donde mi opinión era como, ay, ¿cómo pueden fallar tanto? ¿Cómo esto? Desde Ajá. acá, cuando lo ves en la Sí. tele. Y la realidad es que estando ahí te das cuenta que necesitas, o sea, tampoco es para cualquiera, ¿sí me explico? O sea, Ujú. Sí. necesitas gozar de muchas cualidades, entre ellas una fortaleza mental muy, muy fuerte para poder estar ahí, para poder ser de los protagonistas en sentido de ser bueno, de Ujú. destacar, no nada más de ser una persona que va y vivió la experiencia, no, el ir y el poder impactar a muchísima gente, Ujú. el poder ganarte el respeto de la gente que ya está ahí adentro por la Ujú. misma pasión y por las mismas ganas que le pones a cada carrera. O sea, ¿sí me explico? Sí, O sí, sea, sí. vivir la experiencia en todos sentidos y el poder haber ganado y después, bueno, el regresar a México y vivir todo este apoyo, toda esta locura que se despertó y que se generó por un tiempo, por lo que yo hice en 5 días dentro de este Ujú. programa, como que fue una locura, algo por lo cual estoy sumamente agradecido con la gente, con el gran apoyo que me han dado y que ellos también son una motivación para mí en este momento para pues, recuperarme al 100% de lo que me pasó y estar súper bien para cuando me toque ir a Hexatlón, que no tengo ninguna duda que así va a ser. Justo. Y de esta experiencia tengo dos preguntas y ¿Okay? son súper rápidas. La primera es, ¿qué habilidades crees que te hayan ayudado a sobresalir? Porque sobresaliste muchísimo en Hexatlón, el hecho de ser jugador de fútbol americano. Y la segunda es, ¿qué es lo que más, o sea, la lección que te llevas de Hexatlón? Y pues ya, o sea, como lo dijiste, tal vez se ve muy superficial desde afuera, pero ya dentro, ¿qué es lo que aprendiste de tus compañeros, de tus compañeras o cualquier otro aprendizaje que nos quieras compartir de ahí? Sí, la realidad es que en ese sentido es súper complicado, Araceli, porque, a ver, primero hay que tener en cuenta que hay muchos factores como que influyen una vez que estás allá, ¿no? Quiero empezar siendo que tú llegas siendo una persona nueva, eh, Ujú. prácticamente desconociendo todo lo que hay ahí dentro en cuanto a los circuitos y en cuanto a los tiros se refiere, ¿no? Ujú. Llegas y ya hay gente que está ahí, ya hay gente que Ajá. está posicionada, ya hay gente que ha construido esta marca. Entonces, Ujú. al final tú también eres como un güey que, a ver, o sea, viene llegando, con qué actitud vienes, vienes a sumar o vienes a sentirte como, ¿sí me explico? Ujú. Entonces, algo muy importante en ese sentido y que yo lo apliqué es la humildad con la que Ujú. llegué, Ok. porque a pesar de lo que pueda parecer, sé cuándo tengo que ser humilde, sé cuándo, por ejemplo, en Ujú. ese sentido, porque estoy llegando a un lugar en donde yo soy nuevo, estoy Ujú. llegando a un lugar que no construí yo, Ujú. es decir, yo no he formado parte de esta franquicia, hay gente aquí que ha luchado y que ha estado muchos años aquí y que gracias a ellos ahora es lo que es Hexatlón. Ujú. Entonces, en ese sentido, tienes que tener una gran sensibilidad de humildad en ese sentido, de ser receptivo, de no pensar que todas te las sabes, porque la realidad es que no te las sabes, y menos cuando llegas a Hexatlón, porque es diferente al fútbol americano. Es Ujú. totalmente diferente. Entonces, por supuesto que la base que yo tenía de ser un gran atleta, de tener fuerza, de tener velocidad, de tener agilidad, eso me Ujú. ayudó muchísimo. Eso es como la base, pero después vienen otras cosas que también son importantes, como ya te comenté, el tema de la humildad, el tema de la pasión también. Yo creo que eso fue algo que me ayudó mucho a impactar en la gente.
el ser yo mismo, el realmente mostrar mi personalidad como es, el explotar de alegría cuando así lo sentía, el explotar y llorar cuando, o sea, como que ser genuinamente tú dentro del programa creo que es algo muy importante porque es algo que la gente lo alcanza a percibir cuando eres una persona real, cuando eres una persona con pasión y cuando eres una persona competitiva, porque eso fue de los mayores comentarios que a mí me hacía la gente y de lo que me admiraron, ¿no? Cuando yo estuve ahí, el hecho de ver cómo yo cuando corría lo dejaba prácticamente todo, si me explico, corría al 100%, hacía esto al 100%, tiraba al 100%. Entonces, ese lado, esa pasión, esa competitividad que tengo, ese fuego que siempre me ha caracterizado como persona cuando estoy compitiendo contra alguien más, yo creo que eso fue lo que me ayudó a poder tener este impacto como tan positivo en tanta gente y en tan poco tiempo. Porque inclusive hay ocasiones, Araceli, que me pongo a pensar y como que no dimensiono realmente el impacto que tuve y el impacto que aún puedo tener, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto que esto es algo que a mí me motiva todos los días, ¿no? El poder despertarme y a pesar de que he perdido muchos proyectos precisamente por lo de mi lesión ahorita, eh, pues soy como afortunado del simple hecho de estar vivo, del despertar cada día, del poder entrenar, del poder recuperarme, del poder prepararme para lo que viene, ¿no? Entonces eso para mí es una gran motivación. Y nada más, ya para terminar el tema de la lesión, sí me gustaría abordarlo porque ya Sí, tuvimos un episodio justo de lesiones deportivas y se abordaba, y casi todos los atletas últimamente me han dicho, quiero hablar de lesiones, quiero hablar de lesiones. Y sí se habla de esta parte como oscura, ¿no? Donde tú dices, o sea, te da para abajo y realmente sí, te cuesta levantarte, te necesitas hasta apoyo psicológico, porque son atletas que, como dices, pierden oportunidades. La última que tuvimos fue así de, es que no sé si voy a llegar a París por esta lesión, pero, y tú quieres como seguir, pero sabes que también tu cuerpo necesita descansar, pero a la vez tienes que llevar terapia y ves que tus compañeros están ahí brillando, ¿no? O sea, es esta parte que nos decían sí, y yo veo, o sea, en tus, vaya, en tus redes, que es lo que al final nos quieres proyectar, pero yo siento que la estás haciendo como de manera increíble, es como de, wow, la manera en la que está llevando esta lesión, porque eres un atleta que está acostumbrado a todo el tiempo estar entrenando, a todo el tiempo estar como trabajando en ti, más en el área pues física. Entonces, o sí, sea, el verte echándole ganas y verle justo la gratitud a la parte que no, tal vez muchos voltean a ver como tú, de que es que estoy despierto, estoy vivo. ¿Cómo es que tu mente ve la parte de las lesiones y la recuperación? Porque además no es la primera que tienes, por lo que nos has sí. platicado, han sido varias. Entonces me gustaría que me dieras tu perspectiva de las lesiones y cómo abordarlas, porque nos escuchan muchos atletas aquí. Sí, Araceli, no es la primera lesión que tengo, pero sí es la primera lesión de esta gravedad, por Ok. así decirlo. ¿A qué me refiero? He tenido esguinces en el tobillo, tuve una fractura en el quinto metatarsiano, que los metatarsianos son los huesos del pie, es decir, me fracturé el del hueso chiquito, el del dedo chiquito, perdón. Ujú, Eh, He tenido desgarres, pero son lesiones, por ejemplo, en la que más me tardé fue en la de mi operación del pie, que me tardé un mes. ujú, Cuando me desgarré fueron 3 semanas. ujú, Los esguinces son también 2 o 3 semanas. Entonces prácticamente no no te cortan un proyecto del todo, ¿no? ujú. Entre ellos, por ejemplo, mi temporada del FA, que dura 3 meses, si hubiera sido una lesión más mínima, no me lo hubiera perdido por completo, tampoco me hubiera perdido el proceso con la selección, ¿ok? Entonces, esta lesión, el tiempo de recuperación mínimo son 4 meses, ¿ok? Ok. Entonces, el hecho de asimilar que pues, prácticamente, porque a ver, o sea, una gran parte de mis ingresos son del Ujú, deporte y claro. para practicar deporte pues, tienes que estar al 100%. Ujú, Entonces, el hecho de yo estar lastimado significa no poder hacer de donde me remunera, ¿sabes? ujú, sí. Entonces, esto es una parte como muy importante y el hecho también pues de estar atado a una cama porque no puedes hacer otra cosa, pues es como todavía más difícil, ¿no? Ujú, Entonces, en un principio, antes de que llegara la operación, me acuerdo que como que iba como por ahí flotando, como que, o sea, no me caía el 20 del ujú, todo, ¿no? Sabía que ya tenía esta lesión, pero como que no dimensionaba realmente lo que iba a hacer, porque aparte cuando me lesioné,
pues yo podía caminar, podía hacer mis cosas como, no normal, pero pues andaba ahí por la vida bien, Ujú, ya sabes, ujú, sí. no dimensionaba lo que iba a ser esta onda como post cirugía, ¿ok? Ujú, Entonces, pues a mí me urgía que ya me operaran porque tenía lo de hexatlón, entonces yo decía como, ya me urge que me operen porque entre más rápido me operen, pues más rápido voy a ujú, salir y voy a estar bien ujú, como para hexatlón, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo como operan y ahí fue como cuando se desató, no quiero decir el infierno, pero sí se desataron las situaciones como más complicadas para mí. ujú, El sentirme como muy vacío, el sentirme frustrado, muchas lágrimas, el querer tirar la toalla, el pensar muy negativo, el pensar como, güey, no te vas a recuperar, ujú, no vas a estar al 100%. sí. Eso es una parte y eso era conmigo mismo. Y al mismo tiempo me llegaban también sensaciones como que yo había sido un malagradecido con las personas que tenía a mi alrededor, como que, o no quiero decir malagradecido, pero que nunca había yo externado, por Ujú, ejemplo, a mis personas más cercanas, lo mucho que estaba agradecido por todo lo que hacían por mí, por estar ahí para mí. Es decir, como que daba muchas cosas por sentadas. ujú, Entonces, fueron las primeras 2 semanas, fueron muy complicadas en ese sentido porque había mucho dolor, no podía prácticamente moverme, estaba atado a una cama, solamente salía de mi casa para ir a terapia. Al mismo tiempo yo veía en la tele justamente lo que tú decías, pues que mis compañeros estaban jugando, lo estaban ujú, haciendo ujú, increíble, yo no lo podía hacer. Al mismo tiempo era como un tratar de entender o sea, cuál es el plan como para mí, por qué me pasó esto, ok, o sea, si me explico, cosas sí. que la realidad después me di cuenta que no vas a encontrar respuesta, o sea, nunca vas a saber el por qué hasta Ujú, que después que pase tiempo y digas como, wow, o sea, tuvo ujú, que pasar esto de mi lesión para que a mí me tocara estar viviendo esto en este momento, ¿no? Entonces, traté de aferrarme a eso, Araceli, al, al no entender, pero como apegarte al plan, ¿sabes? Como no entiendo por qué me estás privando como de todas estas cosas ujú, en lo que creas, ya sea si en cualquier como poder superior que creas que es el sí, encargado como de sí. repartir el destino para cada quien. Yo en Claro. ese sentido, pues como que Ujú, decía, no, sea quien sea, como no entiendo, pero me voy a pegar, ¿no? Porque aparte ya lo he pasado. O sea, ujú, ya me pasó con lo de Canadá, ya me pasó cuando me vine a Puebla. O sea, ya tuve situaciones en mi vida en donde todo perdía sentido, en donde yo creía que el mundo se acababa y que todas ujú, las puertas se cerraban y después llegaba un momento en donde decía, wow, o sea, todo esto que estoy viviendo y todo este éxito que estoy teniendo, qué increíble. Y de ujú, repente, ¡pum!, llega como otro golpe en donde otra vez nada te hace sentido y luego llega ujú, otra vez el momento en donde ya todo pasó, ya todo está bien y donde ya te empieza a ir bien. Entonces yo decía, güey, si ya viviste estas situaciones antes en tu vida, o sea, como por qué vuelves a estancarte en el hecho de que no lo vas a lograr. ¿Sabes? ujú, sí. Entonces, esa es como la mentalidad que yo he tratado de adoptar todo este tiempo, aferrándome a que va a llegar el día en el que me voy a reír. Incluso ya ahorita me río porque ya ahorita estoy caminando, ya ahorita estoy entrenando otra vez un poquito más fuerte, ya ahorita puedo hacer mi vida normal en muchos sentidos, por así decirlo. Entonces digo, wow, ¿dónde estaba hace 2 meses y dónde estoy ahora? ¿Y dónde voy a estar en 3 meses? ¿O Ujú, dónde voy a estar en 4 meses? Si me explico, como que sí. todo gradualmente va a ir mejorando. Entonces, pues sí va saliendo el sol, te vas dando cuenta que el sol sí va saliendo poco a poco, pero la realidad es que cuando estás en esos momentos tan negros Sí. dentro de la lesión, es complicado, sobre todo para mí, también te digo, en ese sentido familiar, por ejemplo. Ujú, Eh, Tenía muchas cosas yo que sanar, por ejemplo, con mi papá, por situaciones de niño, con mi mamá, con mis tíos, con mi hermana, a todos les escribí un mensaje, pues haciéndoles saber lo mucho que les agradecía todo lo que habían hecho por mí por tanto tiempo, pidiéndoles disculpas por haber sido como malagradecido, por pensar que yo era merecedor como de muchas cosas, cuando la realidad es que pues no es así. O sea, sí me explico como lejos de lo físico del deporte, a mí en lo personal creo que me ayudó a tener un gran crecimiento en muchos sentidos, al ser más consciente, al ser más agradecido y también el ser más empático con la demás gente, porque me hizo también darme cuenta que hubo muchas ocasiones en donde gente cercana a mí se encontraba en situaciones parecidas a las mías y yo no hice como
O sea, Sí. como yo no estuve pendiente de ellos. O como Ujú, que yo decía como, ay, güey, vas a estar bien. ujú, sí. Estás exagerando, ¿sabes? O sea, Ujú, porque sí llegué a tener esas actitudes y luego el estar aquí, el sentirte solo también en momentos, porque pues hay personas que también piensas que son como tus grandes amistades, pero ahí te das cuenta que a lo mejor y no tanto porque no se pueden dar el tiempo a lo mejor de ir a visitarte mientras estás en una situación así. claro, Pero ajá. yo estuve del otro lado también, ¿sabes? Sí. Entonces me daba como, me dio como muchísima tristeza, o sea, y esto fue lo que me llegó a darme cuenta que tal vez como humano no estaba haciendo lo mejor posible que podía hacer. ¿Sí me explico? Entonces fue como un choque de realidad también en ese sentido, en decir como, güey, ¿de qué te quejas si tú has estado del otro lado mientras un amigo está operado y no te diste el tiempo para ir a visitarlo o para Ujú, estar pendiente de él? O tu mamá o tu hermana estuvieron pasando situaciones complicadas y tú pensabas que era algo fácil, ¿sabes? No sé, ujú. como que o sea, como que muchas cosas que se me revolvieron ahí dentro y que me hicieron como darme cuenta también, como despertar en muchos sentidos y tratar de estar, o por lo menos trabajar en tratar de estar como más consciente de todas estas cosas en las que yo puedo ser diferente, mejor. Sí, no, hombre, me siento muy afortunada porque te digo, o sea, una cosa es lo que vemos que no habías compartido en otros lados, al menos no había visto, Sí, y gracias por compartirlo porque sí me hizo todo el sentido, entonces me revolvió el estómago de que, claro, o sea, cuando tú estás en una situación así, quieres que todo el mundo como te mande un mensaje o esté pendiente o te sí, lleve algo, pero tú qué haces cuando ves estas situaciones exacto. y como que no es que las minimicemos, pero simplemente bueno, yo lo justifico mucho que el día a día, ¿no? Está tan rápido todo que pues se te Sí, va, ¿no? Entonces, qué padre, qué bonito mensaje. Y la verdad es que el tema es fortaleza mental y a veces, porque lo hemos visto, medimos a los atletas por las medallas que reciben, por los logros, por las veces que representaron a México, pero siento que la fortaleza mental realmente en ti y más que sumar medallas o contarlo, ha estado desde Humberto que superó la novatada, que tuvo este setback en Canadá y que realmente ahorita tienes las lesiones, la lesión en la que estás, eso es lo que realmente yo consideraría que se llama fortaleza mental. O sea, más que gané y obtuve, porque sí es un logro impresionante, pero son estas situaciones las que realmente te ponen a prueba, ¿no? Y que forjan esa fortaleza. sí, porque son como esas victorias, o sea, como esas medallas son como esas victorias públicas, ¿no? Ajá, Donde sí justo. tienes como este éxito y como que todo el mundo se da cuenta, pero pues, o sea, esas victorias silenciosas, esas como victorias privadas, como Ujú, cuáles son o cuántas son, ¿no? Como ujú, que tuviste que pasar y que tuviste que vivir en el camino como para levantar. Esa es como la cerecita en el pastel, pero la realidad es que los procesos son muy, muy complicados. Y sí, justamente yo también coincido contigo. Creo que la fortaleza mental está, o por lo menos en mí desde, pues desde chiquito, desde que a veces me tenía que ir caminando a entrenar, ujú. donde empecé a jugar en un campo de tierra. O sea, Wow, estas pequeñas cosas sí. pues que son complicadas y que la gente, la realidad, Araceli, es que no las ve. Si me Ujú, explico, solamente ven como esta foto ujú, posteada tuya donde estás cargando un trofeo, pero justo. qué hay detrás? Y qué hay detrás no solamente unos meses, qué hay detrás desde que empezaste a hacer este deporte, desde que empezaste a tener sacrificios, desde que, o sea, si me explico, como que Sí. te tienes que ir hasta atrás. Entonces, en ese sentido, son procesos complicados y procesos largos, también te diría, porque pues llevo más de 20 años haciendo esto y como que los Ujú, frutos se podría decir que se están dando de hace unos años para acá. ujú, ¿Sabes? O sea, ujú, claro. los frutos en cuanto a ser ya reconocido como un atleta internacional, un gran atleta nacional, en cuanto a poder estar aquí en Hexatlón, en cuanto a que me vaya bien económicamente, o sea, a este tipo de frutos me refiero, porque por supuesto que durante todo el proceso he tenido muchas compensaciones, campeonatos, buenas experiencias, esto, el otro, Sí, pero sí. los verdaderos frutos de poder estar posicionado en donde estoy es prácticamente hasta ahorita, sin que eso signifique que ya estoy parado donde quiero llegar. Por supuesto, tengo más hambre, mi plan es seguir creciendo, seguir impactando, seguir sumando, seguir aportando, pero siento que ahora estoy como sacando esos pequeños frutos pues de tantos años de esfuerzo y dedicación. Sí, la verdad es que me llevo muchísimos mensajes aquí. Mi última pregunta, porque te le iba a decir de qué sigue para Humberto, pero no, eso no lo vamos aquí a publicar, no me las Sí, vamos a saltar, pero y ya que te sigan para que vean todo lo que viene.
a mí me voló la cabeza el saber en cuántos equipos has estado desde chiquito, ¿no? Ahí has tenido varios coaches y me gustaría saber esta parte del tener varios coaches te llena, o sea, te hace un atleta más completo, de cuál es el que te acuerdas más y cómo es que tú, como proyectas este respeto por las personas que te están guiando. Sí, he tenido la oportunidad de tener grandes coaches. Yo creo que a lo largo de mi carrera deportiva he estado como en unos 6 o 7 equipos en 3 diferentes países. He jugado fútbol americano en México, he jugado fútbol americano en Canadá y he jugado fútbol americano en Suiza. Ok. Entonces, hay unas personas, hay unos entrenadores que te aportan como en diferentes instancias, ¿no? Tal vez algunos te aportarán más en lo técnico, en cuanto a tu deporte se refiere. Habrá otros que te sumen más en lo mental. Habrá otros, si me explico, como que cada uno tiene, Ujú. tiene, tiene su especialidad, pero la realidad es que yo sí te podría decir que de todos los que he tenido, me he llevado algo. ¿Cuál es el que más tengo presente? Yo creo que, y por supuesto tiene que ver con el tiempo que estuve ahí en la Outlap. Ujú. Tuve la oportunidad de jugar 6 temporadas, entonces esta persona fue mi entrenador durante 6 años, a diferencia de los otros equipos en donde tal vez estuve por 2 y como que un año unos y otros otro, y luego cambiaba de categoría y a lo mejor ya eran otros entrenadores. Entonces, por el periodo de tiempo que tuve con este entrenador, es el cual se me queda más grabado, y también porque estando en la universidad pasé por situaciones complicadas como las que ya te comenté, ¿no? Ujú. Esta persona se llama José Manuel Garduño, el coach SOP, así le apodan, y era mi entrenador de receptores en la UTLAP. Ok. Entonces, lo que tenía el coach SOP, eh, lejos de lo deportivo, lo técnico, eh, era lo humano. Ok. Era una persona que te escuchaba, una persona que te, te entendía, o por lo menos trataba de entenderte o de dónde venía todo, y era una persona que trataba de aconsejarte también de la mejor manera, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que era como un entrenador para mí, era como, pues, como un padre también, porque yo la figura de un padre no la tengo desde los 10 años, prácticamente muy pequeño. Eh, y sí tuve un tío que siempre estuvo al pendiente de mí, un hermano de mi papá, pero como que nunca pude desarrollar con ese tío esta parte de yo sentarme a platicar con esta figura masculina paterna mayor a mí, ¿sabes? Ujú. Entonces, eso fue algo que desarrollé precisamente con este coach, y te estoy hablando de cualquier tema que se te ocurra, Araceli, desamor, algún tema de la escuela, algún Wow. un tema familiar, un tema de seguridad en el campo de juego. Seguridad me refiero a esta seguridad que tienes en ti de que sabes hacer las cosas y de que las vas a hacer bien. Cuando estás pasando por momentos complicados mentalmente, llegas a dudar si realmente eres lo suficientemente bueno como para hacer las cosas. Entonces, cualquier tema que a mí se me pudiera cruzar en ese momento, él era una persona con la cual yo me podía acercar, podía tirar lágrimas, podía, si me explico todo Sí. esto, entonces me llevo, y es una persona que a la fecha sigue estando bien pendiente de mí. O sea, tengo mucho tiempo sin Padre. verlo, y ahorita que Ajá. me lesioné, por ejemplo, se encargó de mandarme un mensaje, se encargó de recordarme la persona que soy, porque también te acuerdas que te platiqué que estaba teniendo momentos complicados en donde Sí. quería como tirar la toalla, en donde yo decía como tal vez esto ya no es para mí, ya no quiero. Entonces él como que se encargó de recordarme quién era, todo lo que había conseguido, todas mis capacidades, mis aptitudes. Entonces, pues fue algo que valoré muchísimo, ¿no? El hecho de saber que no estamos en contacto, no estamos ya muy cerca, pero está pendiente de mí en sentido de que se tomó el tiempo de mandarme un mensaje y de ponerme estos mensajes también tan importantes que en lo mental a mí me ayudaron mucho durante estas semanas que fueron muy complicadas después de mi cirugía. Entonces, te diría que él es la persona o el entrenador que más me ha impactado en ese sentido. Y volvemos a lo mismo de impactar vidas de manera o sea, no sé decirlo sencilla con un mensaje, pero pues Sí, vuelves a transformar y a darle para arriba a ciertas personas. Y con esto cerramos la entrevista. La verdad es que creo que a veces decimos con una persona que le llegue, pero espero que este mensaje le llegue a muchas más personas que solo una, porque vale toda la pena del mundo escucharla. Sé que tienes ojalá.
también tus seguidores y que espero que lo escuchen y que lo compartan porque hay de todo, o sea, hay mensajes de todo en esta entrevista. Te agradezco muchísimo tu tiempo y no sé si quieras cerrar con, bueno, vamos a hacer unas preguntas rápidas, es Ok. súper rápido, pero cerrar con algún consejo o algún mensaje que quieras para todas las personas que nos están escuchando, que probablemente o quieran seguir tu trayectoria en la parte de fútbol americano, o te digo, este podcast es para que seas campeón o campeona en el área en la que tú quieras desarrollar. Bu- Bueno, primero que nada, decir yo también agradecerte por el espacio, No. por la invitación. Fue una plática muy amena. La realidad es que yo también disfruto el poder abrirme en ese sentido, pero tampoco cualquier persona me da como esa confianza de poder hacerlo. La realidad es que contigo desde el momento uno lo sentí y sé que también es de mucho valor el poder compartir esas cosas que luego, pues que no se platican y que son las cosas complicadas. Entonces, pues solamente agradecerte por el espacio, el poder haber estado aquí. A la gente, ¿qué le puedo decir? Y yo creo que es algo de lo más importante y que justamente es algo de lo que platicábamos, que se den la tarea de identificar bien qué es lo que les hace bien, qué es lo que los llena, eh, cuál es su verdadero motivo, ¿no? No es fácil, la realidad es que no es fácil encontrarlo. Incluso hay situaciones u ocasiones en donde tú piensas que ya encontraste cuál es el camino o qué es lo que te gusta y te llena, y después te puedes dar cuenta que no. ¿Sí me Ujú. explico? Entonces, Sí. como que es un camino muy constante, pero siempre tienes que tener como ese fin en mente, ¿no? ¿Qué me motiva? ¿Qué me llena? ¿Qué quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Cómo quiero ser recordado también? O sea, son como muchas cosas. Entonces, mientras más claras tengas tú estas cosas, como que todo va a ser más fácil, ¿no? El camino que elijas tomar va a ser más sencillo porque ya lo tienes marcado. Entonces, eso es muy importante. Y una vez que tengas esto o que creas tener esto, pues simplemente es el no quitar el dedo del renglón, a pesar de que se te puedan presentar situaciones complicadas en la vida, porque a ver, y eso también es algo que a mí me lo dijeron en un momento y que es algo muy cierto. O sea, como que todo el conjunto de golpes que recibes, eso es la vida. O sea, si me explico, por más que llegue un momento en donde tú sientas que todo está acomodado y que todo va en ascenso y que todo está girando como debe girar, de repente va a llegar una cosa que te va a sacudir todo y es parte de la vida y nunca va a dejar de pasar. O sea, no es de que, ya tengo 30 y no va a pasar, ya tengo 35 y no, ya 40 o a los señores ya no les pasa. No, la realidad es que todos siempre seguimos siendo humanos y siempre nos llegan a pasar ese tipo de cosas, pero a pesar de eso y a pesar de que lleguen esos momentos en donde te quieras rendir, en donde sientas que ya no vale la pena hacer las cosas, siempre vale la pena el no quitar el dedo del renglón, el seguir luchando por conseguir lo que quieres, y esas recompensas llegan. O sea, tarde o temprano llegan las recompensas. Entonces eso yo creo que sería lo más valioso que les podría compartir y transmitir, y que es algo que a mí me ha costado mucho tiempo llegar a pensarlo de esta manera, pero eso es lo más importante, porque a lo mejor, aparte, es una de mis definiciones del éxito, el hacer algo que te guste, algo que amas. O sea, eso, Ujú. ya con eso, de verdad que con eso tienes todo. Por supuesto es importante también el tema económico, porque al final tienes que comer y tienes que, o sea, eso sí, Sí, sí. pero, o sea, si en el camino puede ser con algo que te Disfruto. llene y que te haga feliz y que disfrutes, ajá, yo creo que no hay, o sea, eso no tiene precio. ¿Sí me explico? Entonces, eso sería como lo principal, y lo secundario que me ha tocado estar también viviendo y que me toca ahorita es que, bueno, a pesar de estos retrasos o pausas que te pueda poner la vida por diferentes circunstancias, el no rendirse, porque siempre vale muchísimo la pena el lograr todo lo que te has propuesto y poner todas tus ganas para hacerlo. Increíble mensaje, en verdad. Y muy bonito cierre. Solamente vamos a terminar con las preguntas rápidas y ya, porque si nos llevamos ahora y media. Creo que, y nos pudiéramos llevar más, la verdad, pero pues ya hay que cerrarla. Pues mira, es lo primero que se tenga en la mente con una palabra o con una frase. Entonces, la primera Ok, es completa la frase. Un campeón es diferente. el atleta que te ha inspirado a seguir tus sueños. Uy, buena pregunta. Ay, es que hay varios, ¿eh? Uno nada Tú más. dime, tú dime. Bueno, dos. Vamos a romper las Mi- reglas. Mira, yo te pondría Lance Armstrong y Usain Bolt, ellos dos. El mejor consejo que te han dado. El mejor consejo que me han dado. Qué difíciles tus preguntas. Pues ese, y es el que yo te estoy dando. O sea, disfruta lo que haces, ama lo que haces y con quién lo haces.
Un consejo que es tan malo que debes advertirnos para no hacerlo. Un consejo que está... Uy, esa es buena. ¿Tenemos límite de tiempo para contestar o no? Y tú contándome así de 10, 9. Esa es buena porque incluso yo tampoco lo había pensado, ya sabes. Sí. O sea, porque yo sí soy de las personas que dice como, a ver, o sea, como que haz las cosas, que deja que todo fluya y así, pero siento que hay ocasiones en las que no puedes ir así como por la vida, nomás dejando que todo fluya y no haciendo tú como algo para que las cosas cambien en cualquier sentido, ¿sabes? Siento que es algo que está muy de moda ahora, como de, a ver, no, o sea, tú, que, ajá, y que tú tranquilo y vas viendo y así, la realidad es que no, o sea, hay veces que como que tú mismo te tienes que crear esas oportunidades, entonces yo diría que como por ese sentido. El mejor hábito que tienes. El mejor hábito, constancia. Ok. Tu rutina matutina resumida. Mi rutina matutina, regaderazo, café, no quiero decir skincare porque no es skincare, pero ya sabes, Sí. lavada de dientes, peinado, bloqueador y gimnasio. Eso es mi gimnasio terapia, esa es mi rutina matutina. ¿Prefieres cardio o pesas? Pesas. ¿Tienes algún mini ritual antes de competir? Sí, pues me aviento un par de oraciones y ofrezco el partido y pido por la salud de mis compañeros. Me encanta. Si pudieras hablar con un atleta de todos los tiempos, ¿con quién hablarías y de qué hablarías? Hablaría con... Uy, wow. Hablaría con Michael Jordan. Ok. Yo también lo pensé. Hablaría, sí, hablaría con Michael Jordan y tal vez le pediría que, o trataría de entender como de dónde viene su mentalidad y cómo le hacía como para tenerla tan presente todos los días. O sea, le preguntaría sobre sus procesos mentales en cuanto a la competencia y la preparación precompetencia se refiere. Danos una canción que no te puede faltar para entrenar. Esa la vamos a poner en la playlist de Spotify que se llama Mente de Campeón. Se llama, no, creo que se llama así. Si no, ahorita te busco y te digo, se llama Searching For. Ok, ¿Ok? ok. Ahorita te voy a decir quién la canta, pero así se llama y la realidad es que la letra de la canción está súper, súper profunda. El beat también está muy bueno y siento que en momentos en donde tal vez estés temblando o que no tengas las cosas tan, tan claras, el escucharla y el leer la letra te puede ayudar muchísimo. Muchísimas gracias, Humberto. Con eso terminamos la entrevista. Gracias por tu tiempo y pues gracias a todos los que nos escucharon. A ti que escuchaste este episodio de Humberto, te agradezco por darnos lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. ¿A poco no estuvo increíble? Con un gran mensaje, seguramente muchas vidas estarán impactadas y serán tocadas. Si te gustó, seguramente te va a encantar el episodio de hábitos que grabamos con Chuck Jones. No es fácil levantarse temprano, no es fácil preparar la ropa en la noche, no es fácil cambiarse y salir caminando a las 4:45 de la mañana al gimnasio, no es fácil llegar al gimnasio a esa hora, no tienes ganas, tienes sueño, hace frío, está lloviendo, medio desayunas, no desayunas, por llegar temprano se te hizo tarde 3 minutos, ya no tomaste agua. No es fácil y no es para todos, ¿no? Donde quiera que estés escuchando este podcast, ya sea mientras preparas tu pre-workout, tu post-workout, estés cocinando, haciendo cardio, dejando todo listo para mañana, mil gracias por darnos lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Si te gustó, no olvides taguearme y compartirnos en redes sociales. Yo estoy como Araceli M. Moguel. Y pues de nuevo, muchas gracias. Espera el siguiente episodio, va a estar increíble, te lo prometo. Y pues yo te dejo. Yo soy Araceli Moguel, tu host en Mente de Campeón, el podcast de Café Sangre Azul.